Cordial saludo, mi nombre es Andrés Valero. Les voy a presentar tórax y oreja costal, que es parte del curso de imagenología convencional. Bueno, una de las proyecciones básicas que tenemos es la PA. El chasis que vamos a utilizar es de 14 por 17 pulgadas. A lo ancho, a lo largo no hay inconveniente. Debe dar el borde superior del chasis 3 centímetros por arriba de la parte superior de los hombros. Posición del paciente en bipedestación, en plano sagital. El paciente queda paralelo y alineado con el eje vertical del buque mural. Algo para tener en cuenta es que el paciente debe tratar de abrazar el buque y después de que haga eso tratar de rotar los hombros hacia adelante para que las escápulas dejen ver mejor la caja torácica. Se le solicita al paciente que tome aire, que sostenga la respiración profunda y ahí sí se hace el disparo. El rayo central debe ir más o menos al nivel de T6. En el centro del chasis, las estructuras que podemos ver serían el emitor derecho e izquierdo en todo su esplendor, ápices y vasos pulmonares, silueta cardíaca, botón aórtico y arcos costales. Uno de los criterios o los criterios de evaluación serían deben ser claramente visibles emitoras derecho e izquierdo, el botón aórtico, 9 espacios intercostales posteriores y anteriores, los 3 primeros cuerpos de la columna torácica y los demás deben enseñar su silueta. Los bordes de los diafragmas, de los 12 hemidiafragmas deben estar bien nítidos y aparte de eso el tejido blando. Ahora tenemos la posición lateral. Debemos utilizar un chasis de 14 por 14 pulgadas o en su defecto uno de 11 por 14 pulgadas a lo largo. El borde superior del chasis se ubica a 3 centímetros por arriba de la parte superior de los hombros. La posición del paciente debe ser de forma vertical, con el lado izquierdo en su preferencia en contacto con el buque mural. El plano coronal del paciente se ubica paralelo y alineado al eje vertical del glúteo mural y las manos se entrelazan por encima de la cabeza. En posición de la estructura anatómica a radiografía, pues es el eje longitudinal del tórax paralelo y alineado con el eje del buque mural de nuevo. Se le facilita al paciente, igual que en la anterior, que respire y sostenga la respiración. El rayo central va a ir una parte perpendicular de 6 en el ángulo inferior de la escápula. Las estructuras anatómicas que podemos ver van a ser el contexto del tórax, pues obviamente de perfil, y los criterios de evaluación que debemos de tener en cuenta se deben ver claramente los arcos costales superpuestos, entre ellos no mayor a 1 centímetro, a los vértices pulmonares y las líneas de los hemidiafragmas, como aquí se ve, la línea de los hemidiafragmas. El tejido blando también se debe ver. Esto, una de las proyecciones adicionales de tórax va a ser la oblicua en posterior anterior derecha e izquierda. El chasis hasta elección va a ser de 14 por 17 pulgadas a lo largo o a lo ancho y de 14 por 14 pulgadas. El borde superior igual va a quedar por encima 3 centímetros por encima de la parte superior de los hombros. Va a estar el paciente en bipedestación en el plano sagital, se ubica paralelo y alineado al eje vertical del buque mural. La palma de este se ubica contraria al lado del tórax que se va a estudiar, el del buque, en contacto con el buque mural de esta manera. Si se va a estudiar el derecho, se coloca la palma izquierda. En la posición de la estructura anatómica radiografiar, pues en el eje longitudinal de este el emitor es paralelo y alineado con el vertical del buque mural. Se debe dar una oblicuidad de más o menos de 45 grados. Nos referimos a la oblicuidad, pues al lado pegado le damos 45 grados. Se solicita al paciente que tome bastante aire, que lo sostenga, una aspiración profunda, igual que con las demás. Se coloca en contacto con el paciente el buque mural y el emitor a estudiar, como ya se lo dije. El rayo central va a ir dirigido más o menos a T6, en el centro de emitora a radiografía. La estructura anatómica vista es todo el contexto del tórax o del emitoras, qué pena. Se debe ver claramente el emitor a radiografía de los ápices pulmonares hasta los hemidiafragmas y se debe ver también tejido blanco.
Otra de las proyecciones adicionales que tenemos para torres lateral del paciente, pero en decúbito supino. Podemos elegir un chasis de 14 por 17 pulgadas a lo largo o ancho del buque mural. El borde superior del chasis queda 3 centímetros por encima de la parte superior de los hombros. Como siempre, la posición del paciente va a ser en decúbito o supino. El plano coronal del paciente queda paralelo y alineado con el eje transversal del buque mural. El lado izquierdo del paciente en contacto con el buque mural, manos entrelazadas en la cabeza, pues más o menos así esta parte por detrás de la parte de la cabeza del paciente. Posición de la anatómica a radiografiar, pues el eje longitudinal del tórax paralelo alineado al eje transversal del buque. Se solicita nuevamente al paciente que inspire y sostenga la respiración. El rayo central va a ir perpendicular al chasis a la altura de la torácica número 6, más o menos a la altura del ángulo inferior de la escápula. Las estructuras que podemos ver son los cambios en posición de líquido, si es que este tiene, y se van a revelar en esta parte como más opacizada, y la presencia de líquido en proyecciones básicas. Los criterios de evaluación deben de ser claramente visibles en el contexto de la emitoras, el nivel hidroaéreo en el caso que ya haya, y la cesta vértebra dorsal en el centro de la placa. También vemos tejido blanco. Entonces, ahorita pasamos a las proyecciones de la reja costal, la AP. Vamos a escoger un chasis de 14 por 17 pulgadas a lo largo o lo ancho, dependiendo de la contextura del tórax del paciente. Lo mismo, 3 centímetros por arriba de la parte superior de los hombros. El paciente debe estar en bipedestación o también puede estar en decúbito supino. Si el trauma es en la región anatómica anterior del paciente, la proyección se toma PA. Si es posterior, se toma AP. Lo ideal es que la región lesionada quede pegada al buque o a la mesa. En la posición de la estructura a radiografiar, tenemos que tener en cuenta el eje longitudinal de la reja costal paralelo alineado a la línea media de la mesa, o en el eje vertical con el buque mural, los miembros superiores separados de las rejas costales para que salga mejor la proyección. Eso indica que el paciente tome aire y sostenga inspiración profunda. Si el trauma es superior a las costillas verdaderas y si el trauma es inferior en las costillas falsas flotantes, se toma en expiración. Bueno, es como la que tenemos que tener en cuenta. Se dirige el rayo central perpendicular a la torácica 6 en el centro del chasis. Las estructuras que podemos ver son la reja costal en todo su esplendor, visualizar la parte anterior de las costillas. Criterios de evaluación deben ser claramente visibles. eh, Todas las costillas de la quinta a la novena por encima del diafragma, las costillas y tejido blando. Pues como aclaración, la reja costal debe tomar en AP cuando el trauma es posterior y en PA cuando el trauma es anterior. Listo, para terminar, en la reja costal tenemos la oblicua en anterior posterior, posterior anterior, derecha o izquierda. Escogemos un chasis de 11 por 14 o 14 por 16 pulgadas a lo largo, dependiendo de la contextura nuevamente del paciente. El borde superior del chasis se ubica 3 centímetros por encima de los hombros. La posición del paciente es en bipedestación, dependiendo del decúbito supino, dependiendo de cómo esté el paciente o cómo nos llegue a la sala de radiología. Se puede tomar el buque mural o buque de la mesa. También es importante tener en cuenta que la reja costal lesionada debe estar en contacto con el buque mural de la mesa, al igual que la anterior proyección que acabamos de realizar. La posición de la estructura anatómica radiografía se le da una oblicuidad a la posición del paciente, más o menos de 45 grados, como lo vemos también para las ventanas. Se solicita al paciente que tome aire en una inspiración profunda si el trauma es de las rejas costales superiores o costillas verdaderas, y si el trauma es inferior a estas, se le pide, o las flotantes, se le pide que se tome en expiración para tener muy en cuenta esta parte. El rayo central debe ir perpendicular al emitoras afectado del centro del chasis. Estructuras anatómicas que podemos ver aquí, se observa en contexto de la reja costal del emitoras correspondiente izquierdo-derecho que esté lesionado o en contacto con el buque. Tenemos unos criterios de evaluación que se deben claramente visibles en la reja costal derecha o izquierda, dependiendo de las costillas.
La primera a la octava deben visualizarse por encima del diafragma y las costillas de la novena a la doceava pues visualizarse por debajo del diafragma y además de su tejido blando. Muchas gracias.